En este podcast vamos a tratar de eh, explicar un poco acerca de la civilización egipcia, ¿no? Que sería la continuación del que hicimos sobre la mesopotámica. Eh, Primero, ese es el nombre de verdad, ¿ok? Ese es el nombre que nosotros le damos a la civilización que se desarrolló en el río Nilo, que al igual que la civilización mesopotámica, es una civilización que se desarrolla de manera evolutiva. ¿Ok? Y la pregunta es si ellos de verdad se llamaban así, ¿no? Más de hecho, los egipcios llamaban a su tierra Kemet, que alude a la tierra negra, ¿ok? Porque cuando el río Nilo crecía, traía barro de ese color, y además ese barro de ese color era sumamente fértil, lo cual hacía a la zona del Nilo, y todavía lo es, una de las zonas más fértiles del planeta. Y bueno, y como ellos estaban rodeados de desierto, ellos llamaban al desierto desert. ¿Ok? Fíjense que las palabras no tienen vocales, ¿ok? Porque se trata de lenguajes que son semíticos, ¿no? En árabe, que es el idioma actual que tiene Egipto, se llamaba Mesher. ¿Ok? Y eso se parece mucho a la forma en la que los hebreos llamaban a Egipto y lo llaman en el Antiguo Testamento, porque ellos lo llamaban Mizrahi, ¿ok? Que significaba misterio o oculto, ¿ok? O oscuridad. ¿Ok? Y los griegos fueron los que llamaron a los egipcios a Egiptos, ¿ok? Y de ahí es de donde viene la palabra que nosotros utilizamos para denominar Egipto, ¿ok? Y que se utiliza en casi todo el mundo, ¿no? Porque de hecho en otros idiomas no lo llaman como se llaman ellos en árabe, o sea, Mashar, ¿ok? Sino que lo llaman Egipto, ¿ok? Egypt, etcétera, etcétera, dependiendo del idioma. Y los romanos lo llamaban coptos, ¿ok? Que curiosamente es la denominación también que tiene el cristianismo primitivo, que surge en esa zona una vez que es convertida al cristianismo, porque originalmente los habitantes de Egipto eran cristianos. ¿Ok? Bueno, originalmente no. Originalmente eran politeístas, y luego en los finales del Imperio Romano es una de las zonas que se cristianiza. ¿Ok? Y bueno, y este sería el mapa del Egipto antiguo, ¿no? ¿Ok? Fíjense que efectivamente está rodeada de desierto, porque está el desierto de Arabia hacia el este, ¿ok? Está el desierto de Libia hacia el sur. Aquí no se ve, pero está Nubia, ¿ok? Que es la parte selvática por donde comienza el río Nilo. Y Nubia era el nombre que también ellos le daban al oro, porque el oro se extraía de esa región, ¿ok? En las fuentes del río Nilo. ¿Ok? Fíjense que las ciudades están muy alejadas del mar, ¿ok? Porque ellos tenían mucho miedo de una invasión extranjera, ¿ok? Y esa es la razón por la cual ubicaban las ciudades alejadas del mar, ¿ok? Para evitar que fuesen vistas, ¿ok? Sobre todo cuando empezaron a recibir la visita de comerciantes, y fundamentalmente comerciantes fenicios y griegos, ¿no? ¿Ok? Y hay que comentar algo adicional, ¿no? Los griegos consideraban a Egipto un lugar de mucha cultura, ¿ok? Contrario a lo que nosotros hoy consideramos el antiguo Egipto, porque lo consideramos más bien un sitio en el cual había mucha superstición y mucha influencia de las religiones politeísticas. Entonces, la consideración que tenían los griegos hacia ellos era que eran una cultura importante. Y de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, los libros de Platón, Platón comenta que él vivió en Egipto, así como si fuera algo importante para poner en el currículum vitae de Platón, ¿no? De la misma manera, este,
otro filósofo de la antigüedad, que es Pitágoras, también afirma haber vivido en Egipto, ¿ok? Y el gran historiador griego Heródoto también afirma que vivió en Egipto, ¿no? Por lo cual en Grecia había toda una creencia de que pasar una temporada en Egipto te hacía culto, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que curiosamente también en los evangelios se dice que Jesús de niño vivió en Egipto, ¿no? ¿Ok? Y acuérdense que los evangelios son piezas que se dedican a la conversión fundamentalmente de los griegos, ¿ok? Al cristianismo. ¿Ok? Egipto, al igual que Mesopotamia, está circunscrito en la zona subtropical, o sea que esa civilización es subtropical, ¿ok? Y tenía tres estaciones, ¿ok? La estación de la sequía, que era la época en la cual los que hacían de campesinos se reclutaban como constructores y se hacían las construcciones, ¿no? O sea que las construcciones se desarrollaban durante esos 4 meses del año, que eran los 4 meses de la sequía, ¿no? Luego venía la crecida del Nilo, que, como comenté, llenaba las márgenes del río de ese limo o tierra negra, que era muy fértil, era una suerte de fertilizante que ayudaba a que Egipto fuese una zona excesivamente productiva en materia agrícola, ¿ok? Y después venía la época de la cosecha, en la cual se recogía eso que se había sembrado en la temporada anterior. Esas temporadas eran aproximadamente de 4 meses cada una, por lo cual cubrían el año entero, ¿no? La forma de gobierno de ellos era una forma en la cual se separaba lo político de lo religioso. Supuestamente el poder lo ejerce el faraón, ¿ok? Que ejerce el poder político, pero en realidad el poder detrás del trono es el poder de los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes del dios Amón, porque ellos son los que de verdad, al final influían sobre el faraón, ¿ok? Incluso eran los que envenenaban al faraón si a ellos no les convenía el tipo de gobierno que realizaba este personaje, ¿no? Y además eran los que se encargaban de cambiar la dinastía, ¿ok? Eh, Porque, como comentamos, ellos eran este, excesivamente practicantes de la religión y de hecho los tres dioses fundamentales son Isis, Osiris y Horus, ¿ok? Y Isis y Osiris son hermanos, ¿ok? Y están casados, ¿no? Y de la unión de ellos nace el dios Horus, ¿ok? Que es el sol naciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, se habla mucho de politeísmo en Egipto, pero en realidad muchos dioses son las diversas representaciones del dios Sol, ¿ok? Amón, ¿ok? Horus, Ra, que también se confunde con Amón, ¿ok? Atón, ¿ok? Todas son expresiones del Sol, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, por esa razón, quizá el dios principal del mundo egipcio es el sol, ¿no? Igual que en su momento el dios principal de la civilización mesopotámica es la luna, ¿ok? De hecho, eso va a estar muy asociado a los calendarios, como dijimos que el calendario mesopotámico era un calendario lunar, ya van a ver lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, bueno, como los dioses primigenios, que son Isis, Osiris y Horus, ¿ok? Y Isis y Osiris son hermanos, entonces el faraón estaba obligado a cometer incesto, ¿no? O sea, casarse con su hermana, ¿ok? Y tener hijos con la hermana, ¿no? Por lo cual los hijos del faraón cada vez se deterioraban más cromosómicamente y eso era lo que obligaba a la sustitución de la dinastía, ¿no? Y quienes se encargaban de la sustitución eran los sacerdotes, pues. Ellos eran los que declaraban que la nueva familia faraónica era esta, ¿ok? Y entonces se les obligaba a seguir cumpliendo con el ritual del incesto, ¿no? Como habíamos comentado que los cuatro elementos de la civilización eran la escritura, las normas, la moneda y
y el calendario, vamos a hablar un poco de esas cosas, ¿no? Fíjense, en Egipto había muy poco interés por la historia, ¿ok? Al igual que en Mesopotamia, ¿ok? De hecho, tuvieron una escritura que tenía carácter funcional, ¿no? O sea, se usaba para documentar, ya en este caso, documentos propios del gobierno, ¿ok? Que se hacían en lo que se llama la, la escritura jeroglífica, que es la que ustedes ven en el lado izquierdo de la lámina, ¿ok? Los documentos mercantiles, ¿ok? Y documentos menos oficiales que los documentos del faraón se escribían en una escritura que se llamaba hierática, ¿ok? Que es una suerte de modificación parcial de los jeroglíficos. El jeroglífico no quedaba tan bonitamente hecho como en las paredes de los templos y de las pirámides, ¿ok? Y en las estelas, ¿ok? Y los obeliscos que ellos construían, ¿ok? Entonces eso lo ven en la foto que está en el medio, ¿ok? Y la escritura más popular era como se hacían las cartas que se enviaban de un lado al otro, ¿ok? Acuérdense que esto es una civilización analfabeta, donde pocas personas son las que escriben, que son los escribas, ¿ok? Entonces, esas cartas, ¿ok? Y documentos muy populares se escribían en una escritura que se llamaba demótica, ¿ok? Que es la que está hacia el lado derecho de la lámina, ¿no? ¿Ok? Esa demótica es una abreviación todavía más sencilla de los caracteres jeroglíficos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y esto pudiera ser una carta que se envía de, de una ciudad egipcia a otra, ¿no? Para darles a conocer alguna noticia, ¿no? Ok, muy pronto los sacerdotes del dios Amón descubren que el año de verdad tiene 365 días y cuarto. Ok, eso ocurre más o menos en el año 4000 antes de Cristo. Ok, entonces, eso asocia el calendario fundamental de Egipto a un calendario solar. ¿Ok? Es más, de hecho, ellos descubren que el río Nilo crece con esa periodicidad. ¿Ok? Cada 365 días y 6 horas comienza la crecida del Nilo, ¿no? Entonces, claro, eso le daba un inmenso poder a los sacerdotes del dios Amón porque ellos eran capaces de predecir cuándo comenzaba la crecida del Nilo. ¿Ok? Y bueno, y eso se asociaba a una mitología, pues se decía que el dios Amón, ¿ok? Que vivía en la estrella que nosotros llamamos Sirius, en el Can Mayor, ¿ok? Miraba con sus ojos a la tierra del Nilo, ¿ok? Y eso hacía que el río creciese, ¿ok? Es más, de hecho, exactamente cada 365 días y 6 horas aparece en el horizonte de Egipto, ¿ok? La estrella Sirius, ¿ok? Entonces ellos la asociaban a que en esa estrella vivía el dios Amón, ¿ok? Y desde ahí miraba la geografía de Egipto y de esa manera este, se, se, se comenzaba el periodo de la crecida del Nilo, ¿ok? Que no era como la crecida de los ríos Tigris y Éufrates, era una crecida pacífica, ¿ok? O sea, el río poco a poco ocupaba los alrededores del margen, ¿ok? Y eso era lo que se fertilizaba para que Egipto tuviese eh, la, la producción agrícola que tenía, ¿no? Aunque ellos no escribían, ¿ok? Las normas, ¿ok? Existían, ¿ok? Y la justicia era dictada por el faraón y sus visires, ¿ok? Y los visires eran escribas de alta jerarquía, o sea, personas que eran doctas en el arte de la escritura y que por supuesto sabían administrar, ¿ok? Entonces, eso estaba asociado a la actividad del escriba, ¿no? ¿Ok? Y al igual que en Mesopotamia, el dinero existe, ¿ok? En forma de
piezas de metal, ¿ok? Que no tenían la forma de moneda, ¿ok? Pero la unidad de cuenta que ellos utilizaban era el ganado, ¿no? O sea, así como en Mesopotamia se utilizaba el gur de plata o el gur de oro, o sea, la unidad de peso de 30 gramos de plata o de oro, ¿ok? El, en Egipto, la unidad de medida era el valor de una res, ¿ok? De un ganado, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con la palabra dinero, ¿ok? Porque de hecho, en latín, eh, ganado se dice pecus, ¿ok? Y de hecho, de esa palabra provienen dos cosas, ¿no? La actividad pecuaria, que es la actividad de la ganadería, ¿ok? Y la pecunia, que es la forma en la que se denomina en latín el dinero, ¿ok? Entonces, está muy asociado a eso, ¿no? Al final, ¿ok? En la época de los Ptolomeos, ¿ok? Porque en la época de los Ptolomeos son la última dinastía egipcia, ¿ok? Y de hecho, cuando esté la última de estos faraones, que es Cleopatra, entonces Egipto va a ser conquistada por Roma, va a ser conquistada por Julio César, y luego va a ser absorbida tras la muerte de Cleopatra y de Marco Antonio por el Imperio Romano, ¿no? Y bueno, en la época de los Ptolomeos comenzaron las acuñaciones monetarias. O sea, esta es la primera moneda que se emitió en Egipto. Se emitió en la época de Ptolomeo IV, o sea, el nieto del primer general griego que ejerció como faraón luego de la conquista que hizo Alejandro Magno en Egipto, ¿no? ¿Ok? En cuanto a su economía, desarrollaron la agricultura, que es una civilización agrícola, lo habíamos dicho, sobre todo el arroz y otros cereales, ¿no? Ahí se cultivaba el trigo y el arroz, ¿ok? Y muy pronto, bueno, y la cebada, ¿no? Y muy pronto ellos desarrollan la cerveza y el pan, ¿ok? Y bueno, y también tenían muchos artesanos, ¿no? ¿Ok? De hecho, Cleopatra era alquimista, ¿ok? Por lo cual ellos desarrollaban mucho la industria química de manera artesanal, ¿ok? Por lo cual ellos mm, tenían cosméticos, ¿ok? Y incluso hacían filtros, venenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho Cleopatra era famosa por la fabricación de venenos y perfumes, ¿no? ¿Ok? De hecho, ella envenenó a su hermano, ¿ok? Con un veneno fabricado por ella misma, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y se dedicaba a las labores que en su tiempo, en el mundo antiguo, se dedicaban los alquimistas, ¿no? Tenían muchos artesanos, ¿ok? Y esos artesanos estaban sometidos, al igual que los agricultores, ¿ok? Y se les llamaba esclavos, ¿ok? Y estaban sometidos porque eran elevados impuestos, ¿ok? Su estructura impositiva era leonina, ¿no? De hecho, cuando un agricultor sembraba, había la obligación de dividir todo lo que él había sembrado. Los escribas venían y regulaban aquello, y entonces ellos establecían que esta tierra debe producir tanto, ¿no? Entonces, de ese tanto, ¿ok? Un pedazo le toca al faraón, un pedazo le toca a los sacerdotes y el remanente le toca al agricultor. Entonces, a veces ocurría que la cosecha no era buena, ¿ok? Y entonces se cobraba la parte del faraón, se cobraba la parte del templo y se dejaba al campesino sin comida, ¿ok? Entonces los campesinos morían de hambre, ¿no? Entonces, por esa razón, había mucho miedo por los años de mala cosecha, ¿ok? Porque los años de mala cosecha, por supuesto que generaban problemas muy serios entre las clases más pobres, ¿no? Tenían un ejército, ¿ok? Igual que los mesopotámicos, y hay que entender que son una civilización agrícola, que por tanto necesitan tierras, ¿ok? Por eso es que tienen ejército, ¿no? Y bueno, cuando ellos pasan a formar parte del Imperio Romano, que dijimos que es después de la muerte de Cleopatra, ¿ok? Incluso antes, con la conquista que hace César, ¿ok? Ellos se convierten en el gran proveedor de granos y de los alimentos de todo el imperio, ¿no? Porque, como comento, era una civilización de una alta productividad agrícola, ¿ok? Eso era Egipto.
¿ok? Entonces, bueno, en los próximos podcasts hablaremos de Grecia y de Fenicia, ¿ok?